clientes muy preocupados porque hay veces que no tienen económicamente para sustentar esa situación. El tema de las empresas de desocupación. Acabo de comprar un... Al final esa persona va a quedar con la nómina embargada. En España el mínimo inembargable es que la población no está a ese nivel como para que le sobre o para que pueda aportar tantísimo como prevé el gobierno. Claro, en España sabemos que es el país de la picaresca, entonces, claro, cuando yo sé que tú no tienes un título, pues yo te digo, oiga, mira, es que yo llevo labrando esto 20 años, aquí he ejercido un derecho de adquisición, mi catastro está a mi nombre, a ver tú cómo demuestras que esa finca es tuya. Sobre todo, yo creo que te va a gustar. Y a la gente yo creo que también le va a molar porque es muy de imagen, muy fresco. Bienvenidos a otro capítulo del Rincón del Trader. Esta vez tenemos a otro empresario de Valladolid, muy joven. Su nombre es Cayetano y él es abogado de profesión, pero también tiene otros nichos de mercado y otras empresas que son súper interesantes y que ahora nos contará. Muy buenos días, Cayetano. Un placer. Muchísimas gracias por este tiempo. Y quería preguntarte sobre todo cómo empezaste, quién es Cayetano. Bueno, cuéntame un poco de dónde vienes, dónde estás y a dónde pretendes llegar en el corto plazo. Bueno, pues muchas gracias por también tu tiempo y la oportunidad de poder conversar. Cayetano es un chico que nació en Cuéllar, que vivió y luego se trasladó aquí a Valladolid y pues desde joven siempre he tenido esa ilusión de emprendimiento, de crear, de conseguir metas, de llegar a muchos éxitos y pues por suerte creo que de momento pues lo estoy consiguiendo gracias también a la gente que tengo alrededor. Yo empecé mi primera incursión en el mundo del emprendimiento un poco de rebote, porque ya sabes que compartíamos trabajo los fines de semana en hostelería y yo ya llevaba pues bastantes años trabajando los fines de semana en ese sector y compartíamos muchos locales. Llegó un momento con 19, 20 años que mi padre tenía un local en Cuéllar, lo tenía arrendado para el servicio de hostelería también, tenían un bar y pues se quedó vacío. Entonces me propuso el poder continuar yo el servicio y la empresa, que eran de otros, pero volvimos a abrir nosotros. Yo dejé en ese tiempo el trabajo que yo tenía los fines de semana aquí en Valladolid, en los bares que frecuentábamos y empecé pues a generar pues la primera, no se puede llamar empresa, pero bueno, sí la primera experiencia, ¿no? de autónomo, de darte de alta, de la seguridad social, de intentar ver un poco qué producto vendes, cómo lo haces, a qué público llegas, ¿no? Pues de lidiar con los problemas directamente, ¿no? Eso es. Y nada, estuve ahí, la verdad que contento, abría solo los fines de semana porque yo a diario todavía estudiaba la carrera, yo estudié Derecho aquí en Valladolid, era mi segundo año de carrera y tenía que compaginar un poco todo, ¿no? Los estudios que entonces eran pues lo más importante para mí y un poco pues la segunda parte ya de un poco el inicio de la profesión y en este caso pues del sector de la hostelería que ya pues oye, me servía pues para poder tener una solvencia un poco económica de manera puntual. Y pues estuve como un año y poco hasta que pues lo volvimos a traspasar porque la idea era que fuera un poco temporal hasta que alguien pues quisiera montar un negocio definitivo porque lo mío no iba a ser definitivo. Lo mío era pues provisional hasta que acabásemos la carrera y luego ya pudiera dedicarme a mi sector. Eso pasó, al año y poco ya lo conseguimos, se traspasó, otros interesados cogieron el local y yo, por lo tanto, pues cesé en esa primera profesión de autónomo, con todas esas idas y venidas, con mi inspección correspondiente de Hacienda que también tuve, que salí más o menos de pie. Y lo siguiente ya, pues cuando acabé la carrera, yo mientras tanto pues seguía trabajando otra vez para otras empresas de hostelería o de agencias de publicidad, de eventos, estuve también trabajando con la MAU, en fin, bueno, pues hicimos varias cositas hasta que yo acabé la carrera. Y empecé a aprender del mundo que me ocupaba, que era el derecho, la abogacía, con mi familia, que eran abogados todos, y empecé con ellos. Al
al año y medio, 2 años, yo ya tenía ese gusanillo dentro que me decía yo no puedo estar para alguien y quiero crear algo para mí. A mí me gustaba mucho el sector de la administración de fincas, de las comunidades y demás. Me hice un curso especializado en ese sector y decidí pues abrir el despacho personal mío de administración de comunidades, ¿no? Lo abrí en Cuéllar, que era donde estudié el mercado y vi que el sector podía generarme una mayor rentabilidad, un mayor volumen, porque no había administradores colegiados, no tenía la especialidad que yo tenía, los que habían no eran abogados, no tenían conocimiento jurídico, eran todos economistas. Entonces, bueno, yo estudié el mercado y pensé que era la mejor idea dejar a un lado la abogacía, porque todavía hay muchos abogados en Cuéllar, entre otros pues, mi tío. Y dije, bueno, pues dejamos a un lado esto y empiezo con la administración de fincas. ¿Qué es lo que pasa? Que como todos los que empezamos a emprender, pues nos equivocamos y los estudios de mercado hay veces que fallan y no funcionan. Sí. Y al año y medio, 2 años también, yo ya empezaba a ver que aquello no crecía, no tomaba el cáliz que yo quería. Y entonces, a la vez, me empezaban a llegar muchos asuntos de abogado y, claro, yo no les cogía porque yo en principio estaba muy centrado en lo mío, que era la administración de fincas y todo lo que yo conllevaba, ¿no? La división horizontal, bueno, todo ese tema inmobiliario, que es lo que a mí me gustaba. Y entonces te empiezas a dar vueltas la cabeza y te empiezas a decir, oye, igual esto no es tanto como yo pensaba, igual tengo que empezar a ir por este lado. Y entonces empecé también a llevar unos pocos asuntos a nivel jurídico como abogado y en ese tiempo coincidí con mi amigo y compañero Antonio Vallejo, actual socio, y entonces empezamos a llevar asuntos aquí en Valladolid. Yo hasta entonces solo llevaba cosas en Cuéllar y todo lo que me llegaba de Valladolid pues lo derivaba porque no lo trabajaba. Entonces pues empezamos una sinergia muy positiva, una colaboración muy buena que nos ha llevado a donde estamos ahora y que seguimos creciendo desde ese momento. Empezamos él y yo, él con su despacho, yo todavía solo tenía el mío de Cuéllar, y poco a poco fuimos creciendo, montamos un proyecto en común que ya dimos el salto de coger una ubicación concreta, que es aquí en la Casa Mantilla, asociarnos también con otro tercer socio que tuvimos en ese momento, que fuimos empezando a trabajar. Yo empecé a dejar un poco estancada la administración de fincas con lo que tenía y empezar a crecer un poco pues, la cartera de clientes de abogacía, pues llevando sus asuntos también con la ayuda de mi tío y luego con mi socio aquí en Valladolid. Poco a poco eso fue creciendo, fuimos ya generando una marca, una imagen y empezamos a crecer. Y entonces ese tercer socio desapareció, nos quedamos Antonio y yo y entonces empezamos a ver que no queríamos estar los solos, que queríamos, los dos teníamos esa misma... al teníamos esa gana de hacer algo un poco más grande, un poco más, crecer un poco más y conseguir más metas. Y entonces pues empezamos también a colaborar con otro amigo nuestro y actual socio también, Abel, y los tres pues empezamos a formar lo que en el 2022 creamos como Atrio Legal, que es actualmente donde estamos. Ahora lo hemos dado una vuelta de imagen, una creación más amplia del negocio. Ahora tenemos más colaboradores, tenemos más equipo en lo que podemos llegar a todas las especialidades jurídicas que tenemos, que era al final la problemática que teníamos o el hándicap que teníamos cuando éramos 2 o 3, que estás limitado al final a conocer ciertas especialidades del sector, era nuestro actividad profesional principal, que es la abogacía, el derecho. Y entonces, en este sentido, hemos ido creciendo, ya bajamos de ubicación, conseguimos un despacho más grande, más colaboradores, somos ya 9 en total, y a raíz de esto, pues ya tenemos todo el abanico cubierto. La empresa se dedica a otros proyectos más grandes. Ahora actualmente somos ATL Abogados, ya una visión de la empresa un poco más grande y con derivaciones no solo en Valladolid, sino también en Cuéllar, la provincia de Segovia, y en Palencia, que también tenemos ubicación física. Qué bueno. Entonces ya vamos surgiendo un poco, no solo todas las ramas, sino también varias demarcación territorial, que eso también nos ayuda a crecer. A la par que eso, pues siempre van saliendo cosas. Ya sabes, como somos todos un poco activos, pues te gustan haciendo cosas, hablas con gente y te relacionas y al final te van proponiendo nuevas incursiones y van saliendo cosas. Entonces, a la par que esto, pues también hemos adquirido algún vehículo clásico que también alquilamos para eventos, para shooting o para bodas y también a la par los mismos socios del despacho tenemos esa empresa que todavía no está realmente formada, pero que está ahí, futura, sobre el tema de esos vehículos.
También a nivel personal, no solo tengo mi negocio, que es el despacho, la empresa de derecho o jurídica, sino también los vehículos. A mayores también, a mí que me encanta el derecho inmobiliario y siempre el tema de la inversión inmobiliaria me ha llamado mucho y he hecho varios cursos sobre este tema. Ya he conseguido comprar el primer piso para alquilar. Qué bueno. Y ahora incluso estamos con otros socios generando una nueva empresa que ya te contaré, porque todavía es top secret. Entonces, para la siguiente vez que nos veamos, ojalá sea con ellos también y te podamos contar un poco en qué consiste, porque yo creo que va a venir algo a Valladolid muy chulo. Yo creo que os va a gustar a todos. No tiene nada que ver con el derecho. Y yo creo que no sé, a ti, sobre todo, yo creo que te va a gustar. Y a la gente, yo creo que también le va a molar porque es muy de imagen, muy chocante, muy fresco. Yo ya te lo contaré la próxima vez, te lo cuento, porque eso todavía está un poco en ciernes. Y ahora lo que estoy un poco más metido es con el tema del piso. Acabo de comprar un piso en Valladolid. La idea es alquilarlo por habitaciones. Bueno eso. Ya te comenté que hay diferencias. Sí, ahora lo hablaremos. Lo hablamos tranquilamente. Y en principio, pues sumamos un poco todas esas cosillas y es más o menos lo que tenemos ahora en mente. Y la idea que tenemos es pues seguir creciendo, ¿no? Tanto con la empresa del despacho, con ATL, con también el tema de los vehículos, también poder crecer con ello. Y yo a nivel particular con el tema de inversión inmobiliaria, pues seguir creciendo en ese sector, sí. Que bueno, al final, o sea, no te quedas solamente en un nicho, sino empresario de nacimiento, como digo yo. Eso está súper, súper bien porque al final, como que hay muchas veces que nos obcecamos en que el que nace carpintero tiene que morir carpintero, ¿no? El que nace abogado tiene que morir abogado, ¿no? Pero luego el transcurso de cosas que pueden ir sucediendo por el camino es súper importante y sobre todo que muchas veces nos da esas ganas de vivir, de decir, joder, pues se me da bien hacer esto, tengo además a mis socios que también se quieren implicar en esto y al final hacéis ahí como un cúmulo de empresas, ¿no? De diferentes sectores, súper divertido lo del tema de las bodas, que por cierto está súper de moda, el tema de lo de los coches de clásicos y todo esto, que es algo que a mí también me encanta, es algo súper bonito. Y luego, con el tema de los pisos, también vamos a hablar de esto porque hay a mucha gente que le interesa el tema de alquiler por habitaciones, qué es lo que puedo hacer, hasta dónde llega la legislación y todo esto. Y me habías comentado antes que habías empezado allí con tus tíos, el tema de lo de administración de fincas y todo esto. ¿Qué es un administrador de fincas para que la gente sepa a lo que te dedicas? Porque aparte de tener todo el resto de nichos de la abogacía, ¿no? Aquí en Atrio, pues tú principalmente siempre has estado con el tema pues, inmobiliario, terrenos y todo esto, ¿no? Explica un poco esa parte y luego ya nos metemos a fondo con el tema del inmobiliario y vamos desarrollando poco a poco todo esto. Genial, sí. No, además, enlazando con lo que me decías anteriormente, la verdad es que sí, si naces o te formas en la abogacía, parece que solo vas a ser abogado y en este caso pues nosotros tenemos esa chispa, pues como tú o como muchos de nosotros, ¿no? Como mis socios, gracias a Dios, y que no te permite estar solo en algo, sino que quieres más. Y también venía de familia, claro, mi padre y mi madre pues también tuvieron sus negocios y demás, entonces también eso yo creo que te lleva, ¿no? En mi caso, respecto a un poco la administración de fincas, para que la gente más o menos lo conozca, es el administrador de las comunidades de propietarios en general. Es decir, tú vives en un bloque de edificios y alguien que gestiona todo ese barullo legislativo y contable lo lleva un profesional. En este caso somos los administradores de fincas. Yo en mi caso, aparte de ser administrador de fincas colegiado en el Colegio de Segovia, aparte soy miembro de la Junta Directiva del colegio y eso me conlleva también tener bastante más conocimiento y poder llegar un poco más a lo concreto, ¿no? A las necesidades del público, del vecino, que al final es el que necesita, oye, necesitamos hacer una obra de ascensor, ¿cómo lo hacemos? Oye, necesitamos un conserje porque tenemos unas zonas comunes, oye, tengo un problema con el vecino porque ha hecho esto sin mi consentimiento, tengo que cambiar una ventana, ¿puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Hay que mirar la normativa existente, hay que revisar la ley de propiedad horizontal, que es al final la que rige, ¿no? Todo esto de las comunidades. Y luego, no solo a nivel urbanístico en división horizontal, que es lo que llamamos un edificio, lo llamamos división horizontal, sino también en
en vertical, ¿no? Es decir, todas las fincas, todos los terrenos rústicos, todas las lindes. Ajá. En eso es más o menos lo que yo estoy especializado, no solo en el tema de administración de fincas o comunidades, sino también todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario o fincas, ¿no? Sí. Todo el tema de deslindes, de amojonamientos, de construcciones, de derechos de reclamación por deficiencias en construcciones, o, en fin, ese sector es muy amplio, que al final es derecho civil, que también es el que regula a las personas, pero también con las empresas. Entonces, cada uno de nosotros, los 3 socios, estamos especializados en un sector diferente, pero luego siempre nos nutrimos de esos colaboradores de nuestro equipo para poder llegar a todas. En mi caso, sobre todo, es el sector que estábamos comentando y por lo tanto, pues me gusta mucho el sector inmobiliario, de ahí mi incursión en este tipo de inversión, pero también con conocimiento jurídico, ¿no? Porque, claro, al final estamos en un país que se regula muchísimo, o sea, hay exceso de legislación. Entonces, claro, todos tenemos que tener muy en cuenta lo que existe regulado para poder ejercer un negocio, porque al final es lo que te va a dar. Igual que si ahora estamos pendientes de si van a limitar o no los arrendamientos, pues igual ya deja de ser un negocio tan viable, ¿no? O todo lo contrario. O los paneles solares, que de repente ahora Europa nos ha dicho que lo podemos poner donde queramos, con los permisos que tal, y encima nos subvenciona. Pues oye, igual tienes que tirar por ahí. Pero todo parte siempre de la base de la regulación jurídica, con lo cual tener esos conocimientos pues siempre nos han ayudado a todos. En mi caso, sobre todo en este sector, que es el que más me gusta, yo empecé únicamente como administrador de comunidades y pues fui adentrándome también en el mundo de la abogacía, en ese sector del derecho civil, especializándome más en todos esos de bienes rústicos, urbanos. Sí. Que además por ahí, por Cuéllar, o sea, estaba, yo creo, perfecto hecho tanto el estudio de mercado, porque al final tienes terrenos rústicos, mogollón, tienes tanto terrenos urbanos como otro tipo de fincas y demás, ¿no? Entonces yo lo veo un nicho que para esa zona, o sea, está bien pensado, quiero decir. Y luego el tema de eso, poderlo extrapolar también a incluso ciudades como Valladolid, como estáis ahora y tal, o sea, al final yo lo veo un nicho que debería funcionar en condiciones, ¿no? Sí, ya te digo que el estudio de mercado era correcto y es cierto que existían comunidades que no estaban gestionadas por un administrador profesional ni un administrador colegiado y que evidentemente hay un montón de terrenos rústicos, un montón de problemas con lindes, un montón de problemas con arrendamientos rústicos en vez de urbanos, que todo es muy diferente. Y aparte luego eso, muy bien tú dices, se puede extrapolar, traer a Valladolid, traer a Palencia, hacerlo crecer con más personal, con más equipo, pudiéndole dedicar mucho más estudio, más trabajo y al final encuentras al principio un nicho que igual para uno solo no era como querías salir, o sí, pero querías llegar a más y de esta manera pues consigues, ¿no?, abarcar pues, más clientes, más experiencia, más asuntos, más infraestructura, al final pues es todo, ¿no? Sí, además al final es como todo, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta muy concreta de esto de terreno rústico ahora, que esto también me incumbe a mí en parte. Por ejemplo, arriendas una parcela a una persona y esa persona podría coger derechos de esa parcela de aquí a unos años o no tiene que ver. O sea, por ejemplo, si hay un contrato, obviamente no, porque deja la parcela de aquí a 10 años, de aquí a 5 años, y eso pues está ahí y se tiene que cumplir. Pero si, por ejemplo, le dices a una persona, te voy a cambiar por trabajos y puedes cultivar esta parcela, por ejemplo, esa persona puede coger derechos de esa parcela de aquí a unos años si no hay nada entre medias firmado entre una parte y otra. Entiendo que derechos te refieres a propiedad. Sí. Vale, porque pensaba que me hablabas al principio de la PAC, de derechos de explotación, no. Y esos únicamente pueden ser a título del agricultor, del profesional que lo labre, no del titular, del propietario. Con respecto a los derechos de propiedad, aquí en España tenemos bastante concreto la justificación de un título de propiedad. Y un título de propiedad es una escritura pública ante notario en el que yo compro esta finca o yo adquiero por donación o por herencia. Entonces, si yo tengo un título, un justo título que llamamos, yo tengo acreditado que esa finca es mía, independientemente de que yo he llegado contigo a un acuerdo, de que tú la labres, de que tú estés allí, de que yo no aparezca o no lo firmemos por escrito. Sí. La otra parte, tú, en este caso, tendrías muy difícil dar la vuelta a una escritura pública con todas las garantías en derecho que tienen en España de que esa propiedad sea tuya.
Es muy difícil. Otra cosa, que es, yo creo que más por lo que a ti te suena, que te haya podido pasar o conozcas, que es cuando no hay un título. Resulta que yo le compré a mi bisabuelo, el bisabuelo de mi colega, una finca, no había escritura pública, no se firmó ningún contrato y fue todo de palabra. Y lo único que hay es que posteriormente, pues en el catastro aparece a nombre de el que lo compra verbalmente, porque el catastro, como no otorga titularidad, únicamente es para efectos del pago del impuesto, de la contribución, pues yo lo pongo a mi nombre porque soy el que pago la contribución. Ahí es donde puede venir el problema de decir, oye, yo llevo más de 20 años ocupando, poseyendo la finca, pagando la contribución y ahora yo inicio un expediente de dominio y te digo, ojo, esto es mío, que yo lo llevo pagando tantos años, lo llevo ocupando tantos años y esto es mío. Pues ahí es donde viene el problema y donde aparecemos nosotros y nos peleamos unos y otros para intentar defender los derechos de nuestro cliente, claro. Qué bueno, sí, porque eso era una duda que yo tenía, porque sí que me habían comentado que a lo mejor si una persona con estos temas de rollos de la PAC, derechos de terrenos de cultivo y todo esto, que podía llegar a obtener a lo mejor un cierto título de esa propiedad que en realidad no es suya. Entonces, pues eso seguramente que a mucha gente, tema agricultores y demás, les va a interesar. Claro, en España sabemos que es el país de la picaresca, entonces, claro, cuando yo sé que tú no tienes un título, yo sé que tú te has ido a vivir a Londres y tienes una finca al lado de mi pueblo que lleva sin usarse 5 años, pues yo, que soy muy listo, muy hábil, muy pícaro, empiezo a labrarla porque yo la tienes al lado de la mía, empiezo a labrarla, al año siguiente lo meto en el catastro. Se pierden las lindes, no sé qué. Ya todo forma parte de lo mío, pagan 15 años y tú dentro de 20, 25, que vas a reclamarme a mí, que te estoy labrando una tierra que es tuya, que tú ya ni te acordabas dónde estaba, pues yo te digo, oiga, mira, es que yo llevo labrando esto 20 años, aquí he ejercido un derecho de adquisición, en el catastro está mi nombre, a ver tú cómo argumentas o cómo demuestras que esa finca es tuya. Ahí es donde viene el problema. Sí, claro. Sí. Y ya metiéndonos directamente en el tema de los pisos, ya que lo tienes tan actualizado con la compra del nuevo piso y demás, quería preguntarte primero, bueno, no sé, primero, ¿qué hacemos? El tema de la desocupación y el tema de la ocupación, ¿no? Los derechos que tienen o que al parecer en este país están teniendo más derechos el inquilino que el propietario. ¿O empezamos por el tema de alquiler de larga estancia y alquiler de vacacional, en este caso, Airbnb, etcétera, etcétera? ¿Cuál prefieres primero? No, me da igual. Sí. Pues vamos a darle primero, yo creo que es un tema bastante importante, el tema de la desocupación. Vale. ¿Cómo ves este problema que tenemos actualmente en España de que, por ejemplo, me comentaba un amigo el otro día que le toca renovar a su inquilino el contrato y él no quiere renovar el contrato? ¿Por qué? Pues porque quiere entrar él a vivir o un familiar suyo y le ha dicho el inquilino que si no le renova el contrato, que allí se queda. Entonces, claro, eso es un problema muy grande, porque al final tú estás pagando unos suministros de agua, luz, a una persona que no se los puedes cortar, teóricamente, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos esto? ¿Por qué el inquilino que quiere hacer las cosas mal tiene más derechos que el propietario? Bien, ahí tenemos que ir por partes. Y la primera parte es mirar el contrato. Al final, lo que rige una relación, en este caso arrendaticia, es la relación entre las partes, entre propietario o arrendador o inquilino o arrendatario. Vale, miramos el contrato y nos indica un plazo de duración. Primer problema. En España, con la nueva ley de arrendamientos urbanos, por mucho que tú y yo fijemos que vamos a estar en el alquiler un año, la ley te dice que no, que como mínimo son 5. Primer problema. ¿Por qué? Porque en este caso, por mucho que tú y yo voluntariamente hayamos llegado al acuerdo de que solo voy a estar en tu piso un año, lo cierto es que si yo quiero estar 5, voy a estar 5, porque la ley me ampara. Entonces, primer problema, el propietario o arrendador ya tiene menos derechos, entre comillas, ¿no? No podemos hablarlo así, pero para que nos entendamos, para que lo entienda la gente, tiene ese menos derecho porque por mucho que hayáis llegado al mismo acuerdo, hay que respetar los 5 años. Segundo, tenemos que atender a la cláusula que aparezca en el contrato reflejada y si no viene, nos tenemos que ir a la ley de arrendamientos urbanos para ver cómo notificamos la resolución del mismo. Es decir, llegado el vencimiento, llegado los 5 años, ¿qué es lo que pasa? Y aquí pueden pasar varias opciones. Una,
que se resuelva y venga un plazo con que hay que preavisar, pues como en un despido o una baja voluntaria, hay un preaviso, yo aviso y entonces ya se resuelve el contrato. O que se pueda prorrogar, que es lo que aparece en la mayoría de los contratos. Oye, prórroga por otro año, prórroga por otros 5 años, prórroga por otros 3 años. Vale, problema, si el propietario o arrendador no notifica fehacientemente, es decir, no notifica con un burofax o con un elemento que pueda demostrar que se ha notificado, porque si es una llamada o un WhatsApp, no nos vale. No. Tienes que notificar fehacientemente cuál es tu voluntad, que es de aplicar tal cláusula del contrato y que con 1 mes, 2 meses, X meses de preaviso que haya fijado en el contrato, y si no, pues nos vamos al plazo establecido de un mes de la ley de arrendamientos, Sí. yo te notifico que ya queda resuelto el contrato. Porque si no, si lo hago el mismo mes, 2 días antes o 15 días antes, si no es lo estipulado, se va a prorrogar por 1 año. Y por mucho que tú quieras recuperar la posesión de tu inmueble, no vas a poder. Imposible. ¿Qué pasa cuando todo eso concurre, todavía lo haces bien y es lo que tú me indicas de que todavía el inquilino se quiere quedar ahí? Sí. ¿Qué es lo que nosotros llamamos popularmente inquiocupa? Es decir, nosotros diferenciamos de un ocupa que se ha metido en la vivienda físicamente, sin permiso de nadie, sin título, sin contrato, sin nada, y se encuentra ahí ocupando la vivienda. Eso es una ocupación ilegal que nosotros llamamos ocupa, y esto es un inquiocupa, es decir, un ocupa que ha entrado legalmente porque ha llegado a un acuerdo con el propietario, pero que ahora mismo no cumple el requerimiento de él o el contrato que habían pactado. Entonces, las dos posturas son muy diferentes y yo creo que hay que tratarlas de formas diferentes. Sí. En el primer caso, en el que yo tengo un contrato contigo, llega el vencimiento de los 5 años, es una cuestión que está pasando mucho en Valladolid porque ahora mismo están subiendo muchísimo los alquileres. Sí. Entonces yo tengo un contrato contigo, pago 400 euros al mes, llega el plazo del vencimiento, los 5 años, tú me mandas un burofax y me dices, oye, Cayetano, por motivos X, yo ya no quiero continuar con el arrendamiento, hay atención a esta cláusula y se queda acabado. Cojo yo y ¿qué hago? No me voy de allí. ¿Por qué? Porque yo he mirado otros pisos con la misma zona, con los mismos metros, y en vez de por 400 que te pago a ti, me vas a salir por 800. Pues ¿qué hago? Si no puedo, no quiero o X motivos, pues aquí me quedo. ¿Cuál es la única opción que tiene el arrendador para conseguir desbloquear esta situación? La primera, la legal, la jurídica, la básica, que es acudir a un profesional como nosotros, que estamos especializados en estos asuntos. Vienes, nosotros te recomendamos primero envío de burofax, segundo, comunicación de cualquier otra vía, que nosotros tenemos varias alternativas al burofax porque hay muchos inquilinos que ya lo conocen y no recogen el burofax. Te pueden enviar un correo certificado que nosotros tenemos digital, un tema de un WhatsApp profesional que también tenemos, en fin, otras alternativas que nosotros hemos buscado para conseguir también pasar esa frontera que a veces se nos impone. Y entonces ahí le das un plazo para la salida del inmueble. Y si debe dinero, que también pasa en muchos casos, pues también para que pague. Cuando pasa esos 15 días, 20 días, ese mes, el plazo que hayas dado para que se resuelva el contrato, entregue las llaves o entregue la posesión que nosotros llamamos y eso tampoco pasa, pues entonces nos toca irnos al juzgado, porque es la única manera que tiene el arrendador de poder sacar o resolver esa relación y que el inquilino se vaya. Como bien decías, es una limitación muy grande a un propietario que tiene que incurrir en gastos económicos, en tiempo y sobre todo si está pagando los suministros, ni te cuento, para poder recuperar su inmueble, que es su propiedad. Pero en España, pues los inquilinos tienen muchos derechos y ya no solo que tengan muchos derechos, sino que la forma de conseguir desbloquear esa situación es tan burocrática que genera un montón de gasto de tiempo y de dinero. Aquí en Valladolid, desde que se presenta una demanda de desahucio hasta que realmente se produce el lanzamiento, que es que se va allí con el cerrajero, se descerraja la puerta y se sacan a los que hay, pues están pasando más de 1 año. Entonces, claro, son muchos meses sin poder disponer de tu vivienda, muchos meses que no estás cobrando la renta porque seguramente cuando ya presentas una demanda el inquilino deja de pagar. Y tercero, todos los gastos que uno asume de abogado, procurador. Efectivamente. Y que luego, de esos gastos que estamos hablando, ¿qué parte vas a recuperar? Quiero decir, o sea, si, por ejemplo, te deja de pagar el inquilino este mes, dentro de 1 año, si pierde el juicio el inquilino, va a pagarte todos esos meses que te debe, más todos los suministros, más todo el tema de abogados, más las costas del juicio. El caso normal es que se le condene, es decir, la sentencia, yo eso se lo explico mucho a nuestros clientes porque la sentencia va a ser estimatoria, es decir, nosotros la sentencia, el procedimiento judicial le vamos a ganar, seguramente si no pasa nada raro, en el 99% de los casos se gana y se declara que el inquilino está condenado a abandonar el inmueble y al abono de estas cantidades por rentas, por fianza, por desperfectos en la vivienda, por suministros. Pero ¿cuál es la realidad? Que luego ese inquilino
no tiene fondos, no tiene dinero, no tiene ingresos, con lo cual no puede pagarlos. Y sí, tú ahí, el procedimiento de ejecución, le embargarás, pero conseguirás recuperar o no lo conseguirás. Eso va a depender pues, de si ese inquilino o ese arrendatario va a conseguir tener ingresos o no. Ese futuro es incierto. Tú la sentencia y vas a tener un título judicial que te dice que realmente lo has ganado y que él te debe tanto. Que lo consigas, por otra película. Claro. Sí, y sobre todo por todo el tema de este que hablamos, ¿no? De que se declaran insolventes y todo este tema. Lo que pasa es que hay mucha gente que también son personas que trabajan y demás, y a lo mejor por lo que has comentado antes, de me ha subido el alquiler, me voy a quedar aquí, encima me demandas, pues ahora no te pago y demás. Al final esas personas luego, por esa rabieta, entre comillas, ¿no? Esa persona va a seguir trabajando. Incluso a lo mejor tiene ingresos, pero igual no son lo suficientes como para irse a un alquiler de lo que hablamos antes, de 800 euros y demás. Pero si entra en un procedimiento de este estilo, al final esa persona va a quedar con la nómina embargada supuestamente hasta que recupere el propietario todos esos gastos que le han ido ocurriendo durante su estancia, ¿no? Sí y no. Es decir, sí se le va a embargar la nómina hasta que consiga pagar todo lo que debe, pero no se le embarga el 100% de la nómina. En España, el mínimo inembargable es el salario mínimo profesional. Entonces, si ahora estamos en 1.080 euros y tu nómina es de 1.080, se te va a embargar cero. Porque no se te puede embargar lo mínimo. Si yo estoy ganando 1.500 euros, se me va a embargar desde 1.080 hasta 1.500. Pero el salario mínimo es inembargable. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. Que sí, puede tener nómina de ingresos, pero como no lo superen, o solo por la diferencia. Y si gana 1.200, vas a agarrarle 120 euros al mes. Bueno, lo acabarás cobrando, pero claro. Sí, pero al final... ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo? Pagando los servicios de tu procurador y con tiempo, pero lo consigues. Sí, que a lo mejor ahí lo que habría que hacer sería tema de seguros de impagos y todo este tema, ¿no? Esos seguros ayudan mucho. Esos seguros... Eso puede proteger, quiero decir, al propietario en condiciones, o también es una parte, porque esto de los seguros también sabemos que luego la letra pequeña es muy pequeña y claro, hay cosas que se nos escapan y al final pues no terminan de hacer esos pagos, ¿no? El seguro de impago es un seguro que ayuda mucho al propietario para conseguir salvar esa problemática económica, porque el seguro de impago no te va a favorecer la recuperación de la posesión del inmueble, es decir, que tú te entregues las llaves, eso no te lo va a conseguir el seguro de impago. Lo único que te hace el seguro de impago es pagarte y no todas las rentas hasta que tú recuperas la posesión. Entonces también está limitado. No sé, depende del que contrates, 8 meses, 10 meses, 12 meses, 18, depende. Entonces sí que te van a abonar el pago de las rentas que tendría que estar abonando el inquilino, pero a todo lo demás, que es recuperar tu vivienda, no. Y también lo que tú dices, la letra pequeña es muy pequeña, está todo lleno de letra pequeña, los seguros generan su problema siempre, porque al final es lo que ganan, y entonces te lo cubrirán, normalmente te lo cubren, pero la contraprestación es que el arrendador o el propietario vuelve a perder rentabilidad de su negocio, de su inversión, porque si tiene que pagar 100, 100 y pico, 200 euros al mes en el seguro, pues eso que está dejando de ganar. Claro. Sí, efectivamente. ¿Y piensas que por este problema de tanto, que se alargue tanto en el tiempo, que se demoren tantos estos procedimientos, el tema de las empresas de desocupación, que sabemos que ahora vamos a hablar de ellas, esté tan en auge? Claro, efectivamente. Me he quedado en la primera parte del Inquiocupa o el Ocupa legal y ahora nos vamos al Ocupa. Al Ocupa. Yo entiendo que esas empresas han aparecido con la necesidad del propietario de resolver esta situación cuanto antes. ¿Por qué? Porque no es solo cuestión económica. Si solo fuera cuestión económica, al propietario, entre el seguro o no seguro, pues podrías aguantar hasta que la justicia haga su trabajo y se le desahucie, ¿no? El problema viene cuando ya no solo viene ese problema. Cuando en tu inmueble están haciendo actividades ilegales, cuando ves que le están destrozando, cuando los suministros los tienes pagando tú y están haciendo un consumo increíble, o cuando realmente tienes una necesidad, es tu única vivienda, te has quedado sin tu trabajo, porque hay que valorar que no todos los propietarios tienen
muchas viviendas, muchos ingresos económicos. Es que la realidad es todo lo contrario. La realidad es que la gente que tiene una segunda propiedad gana lo justo para mantener la primera y la segunda, su vivienda habitual y la segunda propiedad. Y si la segunda propiedad la tengo ocupada, tengo un problema, porque yo mi hipoteca, mis gastos, mi seguro, mi IBI le tengo que seguir pagando y, sin embargo, no recibo la contraprestación por la que yo había hecho esa inversión. Entonces, y es una práctica más habitual, no es la de un propietario millonario que tiene pisos y entonces le da igual cobrar de 1 o 2, no, es que lo que pasa la mayoría de las veces es lo otro, y por eso aquí vienen muy preocupados todos esos propietarios, nuestros clientes muy preocupados, porque hay veces que no tienen económicamente para sustentar esa situación. ¿Y entonces qué hacen? Contratan una empresa de desocupación. ¿Qué pasa? Esas empresas evidentemente no son un despacho de abogados, no van por la linde de que marca nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, tienen que buscar otras alternativas que no son ni legales, tampoco son del todo legales, van en esos vacíos, esas lagunas, ¿no? Que tenemos en nuestras leyes, y las van sorteando un poco para conseguir el fin, que es obtener la posesión del inmueble, porque en esas empresas normalmente no te aseguran el cobro de las deudas, pero sí la recuperación. Ahí sí que nos estamos yendo más a la recuperación de la posesión del inmueble. Y entonces hacen pues todas esas artimañas o formas de actuar tendentes a intentar conseguirlo. Que pueden estar rozando las coacciones, la extorsión, no sé, la imagen pública que tiene ese vecino, pues claro, todos van a estar rozando ahí, pero bueno, esas empresas, claro, se dedican a eso. Entonces tienen que buscar la forma de cómo conseguirlo, que no es la que más ataca a nuestras leyes ni que es la más estricta, pero existe y entiendo la necesidad de ciertos propietarios de tener que acudir a ellas. ¿Y eso a vosotros como abogados os repercute en cuanto a vuestro trabajo? En plan de que las personas que sean propietarios recurran antes a este tipo de empresas por el corto plazo que esto se activa, ¿no? Porque no sé si será 1 mes, 2 meses aproximadamente desde que tú contratas esta empresa hasta que te den cita de que van a ir a desocupar, ¿no? ¿Eso os repercute a vosotros? ¿Habéis notado que desde que hay este tipo de empresas y demás tenéis como menos trabajo de primeras, de decir, a lo mejor luego tenéis trabajo de otra cosa que pase después de la desocupación, ¿no? Pero ese primer paso que habría que dar cuando te sucede algo de esto, ¿eso habéis visto que ha mermado o no? ¿O sigue estando? Es evidente que si la gente, o en este caso nuestro potencial cliente, que es el propietario, empieza a contratar otros servicios a otras empresas, pues son servicios que deja de contratar a un abogado, ¿no? Claro. Pero sí que se nota cierta bajada en ese tipo de reclamaciones, pero es una bajada que nosotros entendemos como lógica, porque la mayoría de gente en España, por lo menos en nuestras provincias, que son las que trabajamos, la mayoría de gente es bastante sensata y te consulta antes de hacer nada. Entonces, tú, como profesional del sector, le asesoras, oye, mira, tenemos estos gastos, estos plazos, puedes hacerlo bien, puedes hacerlo menos bien, ¿qué prefieres? Normalmente siempre el intento inicial de ese burofax, de ese intento de conciliación o llegar a un acuerdo previo a la acción judicial, normalmente lo contratan casi todos, pero es verdad que luego llega un momento en el que tienen que decidir. Y es cierto que eso te repercute porque dejan de ser ya de potencial cliente, ya no es cliente porque ya ha acudido a otra empresa. Quizá lo que dices tú es cierto. Después, cuando tengan que reclamar las rentas y demás, pues sí que te llaman, oye, ya he conseguido tener la posesión de mi vivienda, este hombre me debe 4.000 euros de renta, 2.000 de luz y 1.000 de agua. Pues venga, vamos a reclamarlo judicialmente y veremos cómo le cobramos, cómo le embargamos. Pero es claro que dejas de tener más clientes en ese sentido. ¿Y qué opinas a nivel personal de que, bueno, obviamente también yo creo que muchas veces estas leyes se han hecho para favorecer al inquilino, porque ha habido también ciertos abusos, ¿no?, por parte de los propietarios. Y esto, ¿cómo lo ves actualmente? ¿Hay tanto abuso como el que critican estos grupos que ya sabemos cómo funcionan, de proinquilinos? ¿Hay tanto abuso realmente por parte del propietario o simplemente es la típica excusa para poder ejercer en esos vacíos legales que la ley les ampara, poder ejercer su derecho? A ver, mi opinión personal, claro, es diferente a mi opinión jurídica y técnica porque es mi trabajo, pero es cierto que mi opinión personal
al final viene fundada en la experiencia y es en lo que veo. Y lo que veo no es tal abuso del propietario y entiendo que igual en otras provincias, en otras comunidades, véase Barcelona, Madrid, entiendo que ahí sí que ha habido otro tipo de figura arrendador o propietario que tiene una magnitud más grande de inmuebles y, por lo tanto, puede aprovecharse de esa situación de superioridad con respecto a los inquilinos. Allí quizá pueda pasar. No lo conozco porque no resido ni ejerzo allí, pero aquí la mayoría de arrendadores o propietarios no tienen esa posición de superioridad, de abuso sobre los inquilinos. Lo único que es evidente es que esto es un mercado y esto es oferta y demanda. Y si ahora mismo hay poca oferta, pues claro, pues eso va a empezar a subir. Si ahora mismo la gente no prefiere, ha cambiado un poco, prefiere no comprar vivienda y sí alquilar, pues los alquileres van a subir. No es que el arrendador o el propietario se esté aprovechando, es que esto al final es oferta y demanda. Es que es el mercado, es que tampoco puedes, por mucho que se quiera o estas instituciones públicas quieran modificarlo, controlarlo, es que no puedes. Vas a poder hasta cierto punto, pero igual que hay personas que han visto en el arrendamiento una forma de inversión, también tienen su riesgo. Y igual que también prestas un servicio a esos inquilinos que ven que no pueden comprar una vivienda, pero necesitan una vivienda donde vivir y por eso se les protege y tienen derecho a un arrendamiento, pero cumplamos con lo acordado, con lo contratado, con lo que aparece en la ley de arrendamientos urbanos. Yo, personalmente, y ya remato a tu pregunta, no entiendo que ese abuso sea tan grande que a veces pasan, por supuesto, que hay actitudes de abuso o de aprovechamiento por parte del propietario por su situación. Hay veces que sí, pasan, evidentemente, igual que pasan de inquilinos, pues que se aprovechan también de los propietarios. Sí. Pero que yo creo que en nuestra zona no es tanto como nos venden, ni mucho menos para modificar la legislación en ese sentido. Yo creo que mi opinión personal es que no. Agüita. En el momento oportuno. Ahí corta y pega, ¿no? Mira a ver el teléfono, porfa, no sé qué se ha quedado sin... ¿Sigue grabando? Vale, cojonudo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Bien, lleváis 40 minutos. Bien, ostras. Es que ¿cómo rajamos, eh? Joder, es que es un tema muy amplio, tío. Sí. Es que puedo tirar aquí la cuerda. Es que, claro, pues te decía que es que yo de esto puedo hablar mucho. Es que ya podemos... Es que me puedo meter con el tema que acabas de decir de lo de Pedro Sánchez que quiere... Ya. Es que con los políticos no vamos a meternos que nos joden vivos. No, ya quiero cambiar. Quiero cambiar. Que sí, que eso un poquito siempre viene bien. Que sí, joder. Que sí, que luego si la gente ve esto por el morbo. Si no le das morbo al final. Sí, lo que pasa es que es posicionarte mucho, claro. Y a ti no te importa posicionarte, pero claro, todos los demás que tenemos unos negocios, pues claro. Esto es como todo. Al final, luego te va a venir gente de... Sí, mira, me pasa mucho porque me decía mi familia, joder, ¿no te importa ponerte las pulseras y tal, con los clientes y tal? Y digo, mira, no he tenido ningún problema con ningún cliente, todo lo contrario. Las únicas acciones que he tenido en algún momento que me han dicho algo de las pulseras siempre han sido positivas. Oye, pero tú, anda, y te gusta este taurino, y te gusta tal, y joder, qué bandera de España, más chula y tal. O sea, siempre han sido positivas. Es cierto que el negativo, pues no me lo ha dicho. Puede haber pasado. Y haber dicho, este de pulseras, no vuelvo. Pero, claro, pero sí. No es normal ver a un abogado que no ve pulseras. Pero yo qué sé, te pasa con las pulseras con el tipo de color de pelo que llevas. Sí, o un pendiente. O con tatuajes. Claro. O con tatuajes, claro. Eso es. Bueno, segunda parte. Cuadrando audio y vídeo. Plaqueta. Te vas a tener que echar una, ¿eh? Sí, ya te digo. Hemos terminado con el tema de... Eso es lo que nos sirve bien. Sí. Ahora. No, pero tengo que enlazarlo con lo que justo estaba yo bebiendo agua, que ha sido a la pregunta del tema de los abusos y por parte de los. Sí, que no es, que él no cree que esté tan más sí, eso exagerado como nos venden. Al final, yo pienso personalmente, o sea, tienes toda la razón en lo que dices y que para eso al final hay una regulación y hay unos tramos de precios que es lo que se tiene que firmar y ya está. Entonces, por esa parte, yo creo que no hay tanto abuso como tal, como se puede llegar a decir, ¿no? Lo que sí que veo que, pero eso ya es otro tema, es otro problema,
que es el tema de los sueldos que hay ahora mismo y en tema de emprendimiento y todo esto, todo lo que se está pagando a Hacienda, tema de impuestos, cómo se le está masacrando al empresario, lo que le llega realmente al trabajador. Todo eso al final está haciendo una bola gigantesca que al final el inquilino, o sea, es lo que dispone. Todo está empezando a subir y lo único que no suben como tal son los sueldos por todo ese abuso. Entonces, bueno, luego hablaremos también del tema de fiscal y todo esto que a las personas también nos preocupa bastante. Pero antes vamos a meternos con el tema de los Airbnb, los hostel, el alquiler por habitaciones, que creo que antes me has dicho que el piso era para ese tipo de inversión. Entonces, que nos expliques un poco esto y luego las principales diferencias que hay con la larga estancia. Vale, a ver, aquí se mezclan muchas cuestiones que hemos comentado antes también, son varios puntos a tener en cuenta. Al final por comunidades que es diferente, etcétera, etcétera. Claro, pero desde el punto de vista un poco más de mi sector, de jurídico, para tener clara la diferencia entre un tipo de arrendamiento u otro, es la regulación a aplicar. Ajá. Entonces, de un alquiler de una vivienda normal, no nos vamos a ir a vacacional y demás, que ya es otra historia, porque ya es una regulación también municipal. Si nos vamos a una regulación estatal, nos vamos a dos tipos, que es o bien un alquiler tradicional, yo arriendo todo el piso a un mismo inquilino o una pareja o dos o lo que sea, o me voy a un alquiler por habitaciones. En el primer caso, si yo alquilo todo el piso, le voy a alquilar con arreglo a la ley de arrendamientos urbanos, que en esa es la que tenemos más problemática porque no se ha ido adecuando a los problemas de ocupación o inquiocupación, problemas con la burocracia jurídica, por así decirlo, del tiempo, lapso que nos lleva a los juzgados el poder resolver esa situación. Y tenemos la otra alternativa que ahora está cada vez más demandada porque frente a ese problema que tenemos en España sí se puede solucionar antes, que es el alquiler por habitaciones, que ahí nos regulamos por el Código Civil, no por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Con lo cual, esos problemas no lo quitamos porque la gran diferencia, y para que tú nos entiendas o para que nos entendáis todos, la diferencia es que si yo me rijo por el Código Civil en un arrendamiento de habitaciones, los elementos comunes son también del propietario. Es decir, yo puedo entrar a mi domicilio aunque esté arrendado por habitaciones. Sin embargo, en la Ley de Arrendamientos Urbanos no. ¿Por qué? Porque la posesión desde la puerta de entrada es del inquilino. Y de ahí todos los problemas de entrar, no entrar, ocupas, no ocupas, porque a partir de la puerta es un derecho de posesión del inquilino y el propietario no puede entrar a no ser que te lo permita. Ajá. Pero en el de habitaciones sí, porque además tú en el contrato regulas y ellos tienen que llegar a ese acuerdo y se firma de que el propietario puede entrar para ver las instalaciones, para ver el estado, para ver cómo se están produciendo algún tipo de incidencia, para revisar, para ver la limpieza. ¿Por qué? Porque el destino del arrendamiento cambia completamente. Yo no cedo un espacio y el inquilino hace o el arrendatario hace lo que quiera con él, que es el alquiler tradicional. No, yo aquí pongo a disposición ciertas habitaciones con ciertos elementos comunes que yo regulo cómo se usa la cocina, yo regulo cómo se usa el baño, si hay salón regulo cómo se usa el salón y si no, cada uno tendrá su parcela, su habitación con su llave, acceso privado, pero ahí es donde yo no podré entrar a su habitación. A partir de la puerta sí que tiene la posesión el inquilino de la puerta de su habitación, pero no de todo el piso. Claro. Entonces, la gran diferencia es esa. Eso protege mucho también al propietario. Le sitúa en una posición más favorable frente a los problemas de ocupación o de posesión ilegal. El otro problema, que es ya económico y demás, va a estar igual, porque al final los otros nos regulamos por lo mismo. Pero la gran diferencia entre un tipo de alquiler y otro es ese. Aparte ya, de a nivel financiero, resulta más rentable un alquiler por habitaciones que un alquiler tradicional. Pero también genera más trabajo y más riesgo. ¿Por qué? Más riesgo porque al final tienes más gente viviendo en tu domicilio o en tu inmueble. Por lo tanto, hay mayor desgaste, tienes que hacer más obra, tienes que hacer más mantenimiento y pueden surgir más incidencias. Al tener más personas, pues la lavadora se estropeará más veces o el frigorífico se estropeará más o habrá más puertas que tengas que cambiar la cerradura porque pasa una cosa u otra. Y también vas a tener mayor trabajo porque al final no vas a enseñar el piso a una persona y vas a firmar un contrato, sino que le tienes que enseñar a muchísimas personas, cada uno con su habitación. Normalmente tienes 3 o 4 habitaciones por piso
Y entonces, claro, lo tienes que multiplicar todo por 4. Claro. 4 veces que enseñas las habitaciones, 4 veces que tienes que firmar los contratos, 4 veces que tienes que hacer las cuentas de los suministros cada mes, 4 veces que... Todo. Entonces, sí, más rentable, sí, pero también más riesgo y también más trabajo. Pero mayor protección también para el propietario sobre el tema de ocupación. Entonces, respecto a esos dos, respecto a un alquiler tradicional, un alquiler de una vivienda aquí, normal y corriente, tenemos las dos opciones. Luego ya nos vamos, como bien me preguntabas, a si ya queremos un alquiler turístico, vacacional, en fin, eso entiendo que en esta zona se da menos, o Airbnb, para que nos entendamos todos, se da algo menos porque la regulación, o sea, primero porque el público objetivo es menor. Al final, Castilla y León pues tiene menos turismo que atrae, menos que en otras comunidades que tienen sobre todo costa o islas, y por lo tanto pues pasa menos. Aún así pasa porque Valladolid, por ejemplo, y en estos momentos con el tema de la Semana Santa, pues recibe mucho turismo y también la gente busca o prefiere un apartamento que no un hotel. Te da más libertad, puedes estar más a gusto, los horarios también te encajan mucho mejor, en fin, bueno, pues todos sabemos los pros y los contras de un apartamento turístico o de un hotel. Bien, pero el problema que tenemos es otra vez la regulación. Efectivamente. Yo me tengo que ir a una regulación específica de alquiler vacacional o de alquiler turístico, que son diferentes, que en principio sí que existe una norma estatal que lo menciona, pero como nos hemos quedado atrasados, porque la regulación nuestra tiene muchos años y esto ha ido surgiendo más en la actualidad, hace unos pocos años, pues ¿qué hacemos? Los municipios regulamos este tipo de sí, según la demanda que haya a lo mejor o la exposición que haya de este tipo de negocios, pues existirá alguna regulación u otra. Y dependiendo del municipio en sí, de la población. Ajá. Hay poblaciones que prefieren favorecer este tipo de arrendamientos y otros que no, este tipo de negocios y otras que no. Entonces, ahí se van viendo. Enlazando con mi especialidad de comunidad de propietarios, tenemos también problema por ahí, porque claro, un alquiler vacacional reside en un inmueble que no solo se va a regular por esta normativa municipal o por la estatal, sino que también ese inmueble se regula por la comunitaria. ¿Por qué? Porque a raíz de hace unos años que se ha abierto esta vía, pues la comunidad de propietarios tiene posibilidad también de decidir si quiere o no quiere dejar que alguien instale un piso, una vivienda de alquiler vacacional o turístico en la comunidad. Y entonces se han establecido ciertos regímenes de mayorías para poder decidir si se permite o no se permite, que es otra limitación más en derechos a un propietario. ¿Por qué? Porque tú tienes tu derecho a tu propiedad, que es un derecho fundamental igual que el derecho a la vivienda, es un derecho fundamental del ordenamiento jurídico español, pero también es cierto que si a mí una comunidad de propietarios, porque no les gusta que en verano vengan alemanes a ese piso, me lo cortan porque se ha establecido que con mayoría de 3/5 se puede cortar, pues yo me he quedado sin la posibilidad de hacerlo. Cierto es que en España, como todo, tenemos nuestra picaresca, igual que los inquilinos, propietarios, los ocupas y demás se mueven, nosotros aquí en este sector también nos movemos. Y decimos, vale, pues entonces, como hay diferencias entre un alquiler vacacional y un alquiler turístico, lo que hago quizás es dejar de ser turístico porque es lo que me va a limitar en la comunidad, pero sí lo hago vacacional, con la condición, por ejemplo, de que sea menos de 6 meses al año. Y entonces ya no entraría a aplicarse cierta normativa, en fin, tampoco vamos a aburrir hoy con cuestiones más técnicas, pero que luego hay diferencias entre uno y otro en función de la normativa aplicable. Y si yo es turístico, necesito una licencia turística, un número, que eso me lo tiene que conceder la comunidad autónoma competente. Y para eso tengo que reunir X requisitos. Si no lo reúno o no puedo, no lo consigo, pues igual me tengo que ir al plan B o a la opción B, que es alquiler vacacional, que igualmente lo estoy cogiendo porque prefiero yo disfrutar del piso la mitad del año. Sí. Que puede ser, que hay muchos propietarios que dicen, oye, pues mira, yo como solo voy los 3 meses de invierno a mi casita en la montaña, pues el resto del año lo alquilo. Y no es turístico, porque no lo tienes como un apartamento turístico, pero sí vacacional. ¿Por qué? Porque va a ser más larga estancia, no es de un día, yo lo voy a alquilar pues, por meses o por semanas, pero lo voy a destinar a mitad. La mitad me lo voy a disfrutar yo y la otra mitad pues, lo va a disfrutar el que quiera atenderlo. Entonces, ahí están luego las diferencias entre un tipo de alquiler u otro. Y luego, lo que hablábamos anteriormente de que un propietario de una vivienda de larga estancia tiene el derecho de estar 5 años en esa vivienda, en tema de habitaciones, también yo puedo decir,
tengo mi derecho a estar esos 5 años en esta casa, por así decir, o en mi cuarto, en esta habitación, o eso también es algo que le protege al propietario en este caso. Claro, no, en ese caso no nos iríamos por un alquiler tradicional de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que la ley indica que el plazo mínimo son 5 años. Aquí nos volvemos a ir a la otra opción, que es por el Código Civil. Ajá. Y, por lo tanto, va a ser solo por el plazo de tiempo que hayamos indicado. Ahí lo tenemos, también se protege un poco más al propietario y por eso también ha aumentado esa oferta en apartamentos turísticos. Sí, porque eso es importante también, el decir, a lo mejor puedo hacerlo de esta manera, que aparte de ser más rentable, aparte de llevarte más trabajo, etcétera, etcétera, pero luego también esas cosas me las evito. Entonces, resumiendo un poco este tema, tenemos, por así decir, 3 tipos de alquiler, ¿no? Que hemos dicho que es el de larga estancia, el vacacional y el turístico, bien, en este caso, ¿no? O sea, serían esos 3 nichos. Y justamente el que vas a ejercer tú en este caso sería el turístico. El vacacional, perdón. Y ¿no? Estaría dentro más bien del de larga estancia, pero vale, con la condición de que es por habitaciones. Es vale, un alquiler tradicional, perfecto, pero nos vamos por habitaciones, en vez de alquilar todo el piso en conjunto. Vale. Entendido. Sí, que es, o sea, no llega a ser ni una cosa ni la otra. Exacto. Pero tú puedes segregar, por así decir, tu vivienda en varias viviendas. Eso también es legal, por así decir, ¿no? Pero que no está metido en un nicho en concreto, ¿no? Realmente atiende a la necesidad del ciudadano. Ahora el ciudadano se mueve mucho, no es como antes. Tú antes nacías aquí, trabajabas aquí, fallecías aquí. Sí. ¿Qué pasa? Que la sociedad ha avanzado mucho y este tipo de arrendamiento atiende a esas necesidades. Es decir, yo ahora me voy a presentar a una oposición a Toledo, pero claro, he sacado una interinidad, no he sacado la plaza, tengo que estar en Toledo 1 año. Yo no me voy a comprar un piso, no voy a alquilar un piso que sé que me pueden exigir los 5 años de duración y necesito vivir, no puedo ir a un hotel con lo caro que es. ¿Dónde me meto? Claro. Ahí aparece el alquiler vacacional, el alquiler por habitaciones, que da un servicio, yo creo que por eso está tan demandado, porque sí, es un servicio que beneficia al propietario por todas las facilidades que hemos comentado y por la rentabilidad que obtiene y sobre todo al inquilino porque consigue algo que necesita. O sea, al final esto se trata de necesidades y cubrir esas necesidades. Y tú te vas a un trabajo nuevo que has encontrado en Madrid que no sabes cuánto te va a durar ni cómo vas a estar. ¿Y sí, qué vas a alquilar? Una habitación, porque los gastos son más comedidos, porque la duración es determinada y porque no sabes luego qué vas a querer hacer. Claro. Entonces, si no existiera esta figura, que por suerte nos la permite nuestro ordenamiento jurídico español, ¿qué haría la gente? Que le tocan desplazarse, por ejemplo, las entidades bancarias, que pasa mucho. No, es que para ascender tienes que moverte ahora a la oficina de no sé dónde y ahora no sé cuál. ¿Y qué haces? ¿Vas y vienes todos los días en coche? Pues no, al final alquilas y, claro, un piso para uno solo, ya, mucho más gasto, ya no solo de la renta, suministros, mantenimiento, limpieza, tiempo. Pues ¿qué haces? Pues compartes una habitación. Y además tú quieres compartir y ¿qué es lo que pasa? Que cuando eres estudiante no te importa compartir con tu mismo núcleo de gente porque al final estás en el mismo rollo. Pero cuando tú ya es por trabajo, por ejemplo, o es por temas de oposiciones o por temas de ascensos, que pasa muchísimo, temas de hospitales, cuando estás con el MIR, que te mueven a uno u otro. Te desplazan hasta que sacas la plaza. Claro, las necesidades son mucho más grandes de las que pensamos. Pero claro, tú estás ya o estudiando un MIR o estás trabajando o te han desplazado a tal oficina del banco. Tú ahí no te vas a meter con el típico piso compartido de estudiantes porque no puede, no te interesa. Entonces, ¿qué es lo que te interesa? Tener tu habitación cerrada, a tu gusto, tranquilo para que puedas estudiar, trabajar o descansar y tu cocina para hacerte tus comidas y tu zona de descanso. Entonces, a eso atiende. Y por eso realmente está tanto en auge, porque se ha conseguido generar o conseguir una opción para esas necesidades que no se podían cubrir y que la gente realmente estaba muy limitada. Y yo creo que ahora mismo es una opción muy buena. Esto cambiará, pues como todo, como avanza la sociedad. Seguramente dentro de unos años pues no será la mejor opción. Pero ahora mismo es una opción muy buena y yo creo que es muy social porque ayuda a mucha gente a conseguir sus objetivos. Si tú vas a prepararte una oposición y de repente salen en Castilla-La Mancha, si no supieras que tienes esta opción de vivienda, quizá no te presentarías a esa oposición. Y estás perdiendo una oportunidad de tu vida porque no te han permitido tampoco tener una opción viable de vivienda, porque tú no te puedes ir a Ciudad Real todos los días y volver en coche.
desde Valladolid. O sea, es lógico, no puedes. Y no puedes alquilarte un piso si estás en una posición, una interinidad que solo vas a trabajar X horas al día o X días a la semana. Porque económicamente no puedes. Y no puedes depender siempre de alguien que te consiga. Que te eche una mano. Claro. Sí. Y yo creo que por eso esta opción es buena para el propietario porque consigues una rentabilidad un pelín mayor que un alquiler normal y tradicional, y también, sobre todo, muy positiva para el inquilino porque consigue llegar a obtener y cubrir una necesidad que antes no podías. Sí. No, pensado así, o sea, está perfecto. Es mi opinión, yo os la cuento como lo opino. Luego, opiniones luego hay muchísimas, pero yo creo que es fundamental saber que las necesidades que la sociedad ha tenido ahora al avanzar son diferentes de las de antiguamente. Y, por lo tanto, también los negocios, las inversiones tienen que ir en esa dirección. El problema que hablábamos, que la legislación no siempre va al mismo ritmo. Efectivamente, ese es el problema. El problema más gordo. Y después, aparte de la legislación, yo creo también el tema fiscal, ¿no?, que eso requiere para vosotros en este caso. Por ejemplo, explícanos un poco cómo funciona el tema fiscal en España para este tipo de pisos. Para este tipo de pisos y para el tipo de alquiler de larga estancia, ¿no? Que es más o menos los dos nichos, por así decir, que hay. Fiscalmente tenemos que tener en cuenta dos diferencias. Ya no tanto por el tipo de arrendamiento que es, porque realmente ya no se basa tanto en eso, sino sí en la figura del arrendador. Es decir, si eres profesional o eres personal. Más o menos para que nos hagamos una idea, si yo me dedico con una empresa, con una sociedad, a alquilarlo, o lo hago como persona física. Lo hago yo porque tengo otro piso que puedo hacerlo y lo alquilo. En cualquier caso, vamos a tener que declararlo a Hacienda y decirle a Hacienda que yo he tenido estos ingresos. Es de una forma diferente porque en el caso personal, yo solo tengo que incluirlo en mi declaración de la renta una vez al año, y yo tengo que incluir todos los rendimientos, todos los ingresos que yo he tenido por ese alquiler durante todo el año. Y de la otra manera, si es profesional, o sea, si es a través de una empresa, yo tengo que hacer rendir cuentas trimestralmente. Tiene sus pros y sus contras. Personalmente, si yo lo hago solo como persona física y solo lo incluyo en mi declaración de la renta, no podré deducirme gastos que haya tenido con esa vivienda, o prácticamente no me puedo deducir gastos, porque únicamente lo hago como una inversión, como algo extra que yo tengo. No es como mi actividad. Si fuera mi actividad, mi empresa, yo ahí sí que me puedo deducir mayores gastos, tengo que presentar mis impuestos trimestralmente y, por lo tanto, pues tengo un poco de menor presión fiscal en este caso, pagaría algo de menos impuestos, pero me conlleva más gasto. Montar una sociedad, en este caso nuevamente se monta una patrimonial, y luego aparte el otro problema que es yo tengo que contratar una asesoría, pagarla todos los meses para que me presente los impuestos trimestralmente. Claro, con un piso, pues igual no interesa. Con 3, con 4, con 5, empieza a interesar. Depende el nivel de inversión, nivel de negocio que quieras arriesgar y que te quieras meter, claro. ¿Y piensas que realmente hay muchísima presión fiscal en este país y que está dañando sobre todo las ilusiones y las ganas de los jóvenes de emprender? Creo que es el principal problema que tenemos todos los empresarios, o ya no empresarios, sino gente con intención de emprender o de crear o generar algo en España. O sea, es el principal problema que tenemos y vamos a tener todos, porque yo no veo que haya solución viable o que se vaya a poner solución encima de la mesa. Creo que a todos y con todos los que hablemos vamos a poder decir las mismas opiniones, y es la inversión inicial que tenemos que tener para abrir o intentar abrir cualquier cosa. Nadie nos asegura un futuro. O sea, todo el que emprende, todo el que monta algo, no sabes cómo te va a salir. Entonces, si ya de inicio lo que te están es limitando, poniéndote un montón de problemas, tenemos que contar no solo con esa inversión cuando queremos emprender algo, sino también con todos los problemas burocráticos y jurídicos, ¿no? De ahí que la mayoría de gente tenga también muchas dudas y venga aquí a asesorarse cuando quiere montar algún tipo de negocio. Pero bien, como decías, el mayor problema que tenemos casi todos es la presión fiscal, los impuestos. ¿Por qué? Porque si tuviéramos otra regulación que nos permitiera andar un poco más desahogados en lo que iniciamos o creamos este tipo de actividad, como pueden ser otros países del mundo o incluso de Europa, no en España, te darían más oportunidades, generarías mucha más facilidad para que la gente lo intentase. Que igual luego, si no tenía que funcionar de una manera, no iba a funcionar. Esto está claro, todos nos podemos estrellar y todos nos podemos equivocar. Pero somos humanos, tener la oportunidad de acceder a... Por lo menos que te dejen y que te permitan que no sea
un constante ahogo económico, una constante presión que ya directamente de inicio no quieres ni hacerlo. Yo creo que nos estamos perdiendo un montón de potencial en España y de creatividad en España, porque directamente cuando ya tienes 16, 18 años, lo único que piensas es en un trabajo estable, y como ya ni tan siquiera cualquier empresa es estable, ya directamente piensas en ser funcionario. Y yo creo que estamos perdiendo un montón de capacidades de la población española que puedan llegar a ser increíbles, y la estamos perdiendo porque no le damos esas facilidades. Y ya no es a nivel económico, oye, es que no te permito montar una empresa que te ibas a hacer millonario, que no es eso. Que es que igual nos estamos perdiendo el crear cuestiones o cosas o acciones o inventos que no vayamos a ver nunca, o lo vamos a ver de la mano de otros países, porque nosotros no hemos sido capaces de favorecerlo ni tampoco de permitirlo. Ya no ayudar, sino simplemente que tú puedas intentarlo y saldrá o no saldrá, pero por lo menos tener la opción. Que yo creo que aquí en España está muy limitado el dar la opción al autónomo, al empresario, al creador de algo. Yo creo que está limitado todo. O sea, quiero decir, desde comprarte una vivienda, todos los requisitos que te piden para comprarte una vivienda, desde montar un negocio ya ni hablamos, y más si es un negocio físico, porque si es un negocio online, pues bueno, todavía tienes ahí algunas posibilidades, ¿no?, de ir enlazando cosas y poder ir avanzando para empezar a generar ingresos y a partir de ahí ya pues poder hacer una empresa y todo esto. Entonces, yo pienso realmente que esto es un control brutal y una persecución brutal la que estamos obteniendo por parte del gobierno, que si tú tienes personas que son funcionarios, los tienes agarrados, ¿no? Pero si ya tienes personas que piensan por sí mismas, que tienen capacidades de generar dinero de otra manera que no sea desde el propio Estado, o sea, de no hacer una economía cerrada y supercircular, que es como es al final el funcionariado, si el gobierno pierde eso, perdería también, yo pienso, la capacidad de llevar a las personas como ovejas, tal cual, que es lo que quiere. Aparte de ese pensamiento que no le tienes tú solo, evidentemente, yo creo que partimos de una premisa básica en el sistema económico político español, que es la política del gasto. Tendemos a gastar muchísimo, por encima de lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que conlleva eso? Que la capacidad recaudatoria tenga que dispararse. Y es el mayor problema que estamos teniendo en España desde hace muchos años, pero cada vez se acentúa más, porque cada vez más gasto necesitamos más ingreso. El año pasado se ha propuesto para este presupuesto de este año la mayor capacidad recaudatoria de la historia de España. Se va a recaudar más este año que ninguno anterior, cuando realmente lo que vemos es que la población no está a ese nivel como para que le sobre o para que pueda aportar tantísimo como prevé el gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo cada vez gasto más, me endeudo más, tengo que sacar algún rendimiento, tengo que cobrar más. Con lo cual, ¿dónde se traduce eso? Ya no solo cuando tú vas a abrir una empresa, que es lo que estamos comentando ahora. Es que cuando ya tienes un trabajo o un negocio, ahí es donde viene el problema, porque van a cobrar por todos los sitios. Sí. Y te van a cobrar a nivel personal por aparcar el coche o por comprar fruta porque te ha subido el tipo del impuesto. Pero es que también te van a retener más en tu nómina y vas a pagar más contingencias comunes. Y luego el empresario va a pagar doblemente, porque nosotros pagamos los impuestos por la empresa y luego aparte por nosotros. Nosotros duplicamos el pago de los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que tienes que llevar a cabo como persona física, como empresa, todo esto? Claro, si tú eres autónomo, lo que consideramos como un autónomo, una persona física que trabaja para él mismo, tú tienes que pagar todos los trimestres tu IRPF, tu modelo 130, y tu IVA, el 303. Pero es que luego tienes también tu declaración de la renta, que también tienes que traer a colación todos los rendimientos del trabajo que hayas tenido y tus gastos personales. Y ahí también te toca pagar el impuesto, que son... Claro, estamos hablando de 20%, de 30%. Y cuando subes los ingresos, pasas de tramo, lo que llamamos los tramos en la declaración de la renta, más pagas. Claro. Pero es que luego, si además tienes una sociedad, tienes una empresa, además la sociedad paga también sus trimestrales de IVA y su impuesto de sociedades. Es decir, todos los rendimientos, todos los beneficios que haya tenido, otro 19, 20, ya me pierdo, por ciento de los rendimientos. Y resulta que yo estoy trabajando con mi empresa, pero también conmigo, con lo cual yo pago todos los impuestos de la sociedad y además todos los míos. Estás pagando el impuesto sobre el impuesto. Dobles impuestos, claro.
Sí. Y esa parte, ¿cómo piensas que se podría llegar a regularizar? Si crees que tiene algún tipo de regularización, porque ya lo dudo. Las soluciones son difíciles y evidentemente no somos economistas para poder dar un criterio un poco más objetivo o técnico. Pero yo entiendo... pero bajo tu punto de vista, es decir, yo es que creo que este impuesto lo estoy pagando 2-3 veces, como vemos que estamos pagando, incluso de herencias de que mis padres, mis abuelos ya han pagado por esta propiedad, ahora tengo que volver otra vez a pagar sobre ello. O sea, ¿qué tipo de impuesto crees que sobra por completo? Mi opinión es que sobran muchísimos impuestos. O sea, hay muchísimos modelos económicos de muchos países que no tienen ni un 10% de los impuestos que tenemos en España y recaudan lo mismo, en proporción a la población, me refiero. Es decir, hay muchísimos estudios que demuestran que no por tener más impuestos vas a ingresar más, porque lo que estás generando es que la población se devalúe, que es lo que están, no sé si intencionadamente, pero es lo que están consiguiendo. Que la población, la mayoría de la población, y por eso esa distinción entre un tipo de ciudadanía y otra, esté cada vez más grande en la clase baja y muy poquita en la clase alta, y que no exista clase media, que es lo que está pasando ahora mismo en España, o mi opinión. Sí. No, va a ser así. Entonces, y se demuestra, y es que vas a otras políticas de otros estados y ves cómo no pasa eso. Eso es. Y te deberíamos de aprender de ellos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Tienen muchísimos menos tipos de impuestos. Y los impuestos son proporcionales. No pueden ser, oye, tú eres autónomo, son 300 euros todos los meses. Oye, pero si es que acabo de ponerme a arreglar un coche debajo de mi casa en el local que tengo, ¿cómo voy a pagar 300 euros al mes? Pero, sin embargo, el que tenga una fábrica que esté moviendo toneladas de material, pues sí, igual tiene que pagar más de 300 euros, claro. Pero tenemos que irnos al caso concreto. No podemos preparar la que se ha preparado aquí de cada vez más impuestos y genero más impuestos y subo el tipo de porcentaje del interés. No, claro, no podemos irnos a hacer todo eso. Yo creo que hay que quitar muchos impuestos y poner unos. Evidentemente hay que contribuir a todo lo que tenemos. Y en España queremos sanidad pública y queremos educación pública y es de lo que mejor tenemos y tenemos que hacerlo valer. Y una red de carreteras buena y unos niveles de embalses. Queremos muchas cosas y todos sabemos que queremos mantenerlo o mejorarlo, pero no por ello tenemos que someter a la mayoría de la población a muchísimos impuestos. Mi idea, no sabría decirte cuál quito, cuál dejo, evidentemente sobran muchos, pero sí tenemos que quitar bastantes y dejar sobre todo que esos impuestos limiten la capacidad de la gente a emprender, a generar, a crear, a trabajar, porque al final lo que consigue es que la gente no quiera emprender, no quiera crear, no quiera trabajar más. Antes la gente tenía 2 trabajos, ahora no. ¿Por qué? En lo que gano el segundo, lo que me retienen, al final la Hacienda se va a quedar con 20%, se lo va a llevar a Hacienda, mejor no lo hago. Pero oiga, ¿cómo estamos creando esta sociedad en España? Que la gente prefiere no trabajar. Sí. Tendríamos que incentivarles. Que estás en un doble trabajo, toma esta paga extra que te paga el Estado, toma estos beneficios fiscales, que estás trabajando 2, que estás cotizando por 2 a la seguridad social, nos estás ayudando, tú no estás beneficiando a nuestro país. ¿Cómo no te vamos a ayudar? Vamos a ayudarte con esto y con esto. No todo lo contrario, no, encima es que te ahogo, claro, y te quito. Y te intentan decir que es que estás quitando el puesto de trabajo a otra persona, que tú con uno ya tienes de sobra. Y a la par decimos que tiene que venir muchísima inmigración porque aquí no somos capaces de llegar a los puestos de trabajo que tenemos. No tiene sentido. Claro que hay trabajo para todos. Y hay mucha gente que quiera trabajar el doble y mucha gente que no. Y mucha gente que se vaya a trabajar fuera. Pero también mucha gente que venga porque valora el tipo de trabajo que hay en España. Hay para todos. No te limita en absoluto, pero tienes que favorecerlo y tienes que permitirlo y tienes que agradecerlo y tienes que intentar que España crezca, porque a mi entender económicamente España ya no está creciendo. No. Se está limitando, al contrario, se está bajando porque no estás permitiendo. Quieres explotar lo que tienes y no salir de ahí. Y tienes que tener una mirada pues mucho más alejada de todo eso e intentar fijarte en otras políticas de otros estados y ver cómo lo hacen y ven cómo se rentabilizan las economías. Sí, pero aquí ya sabemos que el sistema político que tenemos es muy complejo el quitarlo. De hecho, yo pienso personalmente que esto va a ir a peor porque al final quien está en el mando, sean unos u otros, ya hay un sistema montado políticamente que muchas personas se morirían de hambre. De las que están directamente en estos
en estos puestos, ¿no? del gobierno. ¿Por qué? Porque son puestos que se han creado ahí, que son puestos insostenibles, que lo único que lo puede sostener es un impuesto abusivo y al final es hasta donde vamos a llegar. ¿Cómo tendría que cambiar esto? Pienso realmente que sería un cambio de sistema radical. O sea, ya no es el simple hecho de quito este impuesto, no, es que tienes que hacer una remodelación inmensa de lo que es todo el sistema. Sí, pero nos queda mucha vida como Estado. Quiero decir, no porque ahora sea muy difícil, no voy a hacerlo, porque nos quedan muchas generaciones. Y sí, todas las generaciones nos pasa lo mismo. Bueno, yo con dejarlo más o menos hecho para mis hijos me vale. Ya, pero es que luego van otros y otros y otros y otros y al final lo que estamos hablando cada vez se limita más, incluso se va para abajo. Tendríamos que intentar hacer cosas, pese a que nos cueste mucho ahora, pero intentar ser menos egoístas e intentar que esto cambie. ¿Que nos va a costar mucho? Por supuesto. Que toda esta red de población que gana dinero o obtiene rendimientos del Estado es muchísima, que hay que limitarlo, que hay que corregirlo, que hay que controlarlo, por supuesto, que va a costar, es evidente, pero que sí tiene que llegar. No sé si lo veremos nosotros, que seguramente no lo veamos, pero es la línea que tiene que seguir el Estado español, porque si no, cada vez vamos a tener que dar de comer a más población dependiendo del Estado y va a haber una minoría que tenga que mantener a la mayoría. Y eso ya sí que será el cataclismo, claro. Es insostenible, totalmente. Pues yo creo que hasta aquí vamos a llegar con este podcast. Muchísimas gracias de nuevo, Cayetano. Un placer estar aquí contigo. Y nada, no sé si quieres decir algo. Pues agradeceros a ti particularmente y a todos los que nos habéis podido escuchar el haber aguantado toda nuestra conversación, que igual es un poco más técnica y un poco más aburrida, pero que yo creo que también hemos tenido cosas muy interesantes que hemos comentado. Y nada, que a ver si nos podemos ver otra segunda vez, claro que sí. Sí, seguro. Estoy convencido porque nos han quedado muchísimas cosas de hablar, ya sea de las empresas de las bodas, bueno, con tus socios y demás, que ya tendremos otro rato para charlar. Y sobre todo, pues como siempre digo, ¿no? De intentar dar visibilidad a empresarios que han empezado desde cero, que han ido tejiendo su propia red de empresas, ¿no? No solo una, si bien especializado, como en este caso de Cayetano, en una, pero luego sabiendo diversificar, y que veáis que esto es posible, que al final es trabajo, es esfuerzo, pero que todo se puede conseguir y que, aparte de lo que hemos hablado a última hora del tema de los impuestos, todavía hay esperanza y la gente que venga desde abajo, pues que tengáis esta posibilidad, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Let's go!